Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenas tardes o muy buenas noches, de acuerdo a donde se encuentren localizados. Como siempre, un placer de estar con mi familia virtual y lo primero que hacemos siempre es darle gracias a Dios por un nuevo día que nos regaló. Gracias, Señor, por este día y gracias, Espíritu Santo, porque hoy hablarás a través de mis labios. Gracias en el nombre de Jesucristo y su sangre. Hoy vamos a tratar un tema que estoy seguro que, a pesar de que es triste, es un tema que tenemos que enfrentarlo y tenemos que conversar, porque no importa que no sean creyentes o que seamos cristianos por 50 años, nadie se va a escapar tarde o temprano de pasar una pequeña o una grande depresión emocional. Entonces el título de este mensaje es Tu depresión, la lucha invisible, porque realmente es una de las cosas más tristes que hay en las enfermedades humanas, el tener una depresión donde uno se siente que prácticamente está agonizando, que está muriendo por dentro y por afuera, y sin embargo la persona que está sentada al lado de nosotros no tiene idea del sufrimiento que estamos llevando. Es triste. Ahora, yo voy a empezar este mensaje con una historia, y es la historia de Laura, una mujer que realmente tenía una depresión bastante profunda. Y yo lo que quiero que a medida que yo vaya haciendo la historia, veamos si alguno de nosotros, y yo primero, nos podemos identificar con Laura. Cada mañana, cuando el despertar sonaba el despertador a las 7 de la mañana, Laura extendía la mano y lo apagaba con un movimiento pesado. La luz del sol en el cuarto de Laura se filtraba por las ventanas y por las cortinas, a pesar de que ella había puesto cortinas oscuras para que no entrara el sol. Pero para ella el día comenzaba sin color y sin gusto. Permanecía, permanecía en la cama mirando el techo y luchando contra una sensación interior de vacío que parecía absorber toda su pobre energía. A las 8 de la mañana finalmente se levantaba Laura, no porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. Los movimientos cuando se levantaba eran lentos, pero perezosos, mareados, y como si el aire a su alrededor fuera más denso que nunca. Se dirigía al baño, como todos nosotros, y miraba su reflejo en el espejo. Apenas Laura reconocía a la mujer que había sido antes de la depresión. Sus ojos estaban oscuros, apagados, y su rostro mostraba un cansancio profundo que el sueño no le había aliviado, porque había dormido pocas horas pensando mil pensamientos negativos. Laura intentaba mantener una rutina, como todos nosotros. Se vestía, preparaba una taza de café y se sentaba en el sofá de la sala, en donde permanecía horas sentada mirando el techo. El televisor que estaba al lado de ella estaba encendido y pasando programas, pero ella ni siquiera se daba cuenta que el televisor estaba prendido. La mente estaba vagando, como se dice, por todos lados y no podía concentrarse absolutamente en nada. Después el peso de la tristeza la arrastraba nuevamente al sofá después de haberse levantado unos minutos para ir a la cocina. Y entonces, después que comía alguna cosita, iba de vuelta, se sentaba y pasaba horas mirando el techo, mirando las paredes y con la mente siempre pensando cosas negativas. Las cosas que antes disfrutaba, como por ejemplo leer, coser, salir, pasear, caminar,
Ahora le parecía que eran cosas imposibles de hacer porque sentía el cuerpo y el alma pesada. Con el paso de las horas, la soledad de Laura se fue aumentando e intensificando. Y a veces intentaba conectarse con alguien enviando un mensajito en el teléfono a un amigo, una amiga, un hermano, una hermana, o si no se pasaba los ratos larguísimos mirando las redes sociales, qué es lo que había, qué es lo que no había, y a veces inclusive el tener el teléfono en la mano le pesaba. Y por la noche Laura se acostaba temprano porque no tenía nada que hacer. Y no era porque estuviera cansada, sino porque quería escapar del día, de la luz y de su propia mente. Sin embargo, el sueño no llegaba y pasaba horas antes de dormirse. Daba vueltas en la cama y su mente estaba atrapada en un ciclo de pensamientos negativos y peor aún de autocrítica y desesperanza. Hermanos y hermanas, esto ha sido una historia que realmente le cambié el nombre, pero fue real. Ahora, quizás esta puede ser tu historia y fue mi historia hace mucho tiempo. Y por eso es que este mensaje lo estoy diciendo de todo corazón, porque yo sufrí depresión mucho tiempo atrás. Y todo lo estoy hablando por sufrir en mi propia carne, en mi propia mente. Ahora, tenemos que ser conscientes y a pesar de la presión, lo horrible, el dolor, el sufrimiento, tenemos que ser conscientes de algo. Nadie puede por fuerza, y escuchen bien, causarnos una depresión emocional dentro de nuestra propia mente. Nadie puede agarrar un martillo y un clavo y clavarnos una depresión en la cabeza. Cuando comenzamos a sufrir una depresión como resultado de nuestros propios pensamientos, son nuestras propias decisiones de pensar esos pensamientos negativos los que nos llevan a la depresión. La depresión puede tener dos motivos, una esta que yo le digo y otra, gracias a Dios que pude estudiar un poco de medicina. Llega un momento que el estrés de una persona es muy grande y es por mucho tiempo y hay ciertos neurotransmisores en la mente que se secan y entonces esos neurotransmisores que son encargados de llevar la alegría, el bienestar al cuerpo, no están allí y comienza una depresión química en el cerebro. Pero la mayoría de las veces la depresión es debida a nuestros pensamientos negativos. Yo personalmente conozco el horrible y desgarrante dolor emocional porque yo lo he sufrido personalmente. La depresión comienza a desaparecer y aquí es algo positivo. Cuando mantenemos una fuerte esperanza basada en nuestra confianza en que Dios puede traernos mañana la solución del problema. Voy a repetirlo porque esta es la base y el objetivo y el mensaje principal de este mensaje, por hacer una redundancia. Cuando mantenemos una fuerte esperanza basada en nuestra confianza en que Dios puede traernos lo mejor mañana, nosotros empezamos a salir de la depresión. Nadie puede por fuerza causarnos una depresión mental. Nadie puede abrirnos el cerebro y ponernos una depresión mental. Nosotros ponemos la depresión en nosotros mismos. Cuando empezamos a sufrir esto es el resultado de nuestros propios pensamientos negativos. En la reacción autoimpuesta, nosotros mismos nos imponemos en nuestra propia mente y que nace en las percepciones de alguien o algo que sucedió. Recuerden lo que yo le dije, lo voy a hacer rápido. La vida se transporta en tres diferentes cosas. El estímulo, que es lo que pasa
La percepción, qué es lo que pensamos de lo que pasa, y la reacción, qué es lo que vamos a hacer después que pensamos qué es lo que pasó. ¿Ok? Entonces la depresión comienza con que algo sucedió y tenemos una mente distorsionada en la forma de hacer la percepción. No vemos realmente la realidad, sino lo que nosotros en cierta forma creemos ver, pero es algo distorsionado y por lo tanto la reacción va a ser algo distorsionada. Entonces, hay dos formas en que una persona puede expresar sus dolores o sufrimientos. Una es la explosión, que es hacia afuera, cuando gritamos, cuando nos dolemos, cuando hacemos cosas de explotar. Pero la otra es la implosión, que es cuando nosotros en vez de hablar nos guardamos las cosas y no hablamos y nos guardamos y sufrimos y tenemos pensamientos negativos y en vez de compartirlo con un profesional o con un hermano, una hermana, lo tenemos dentro callado y vamos poquito a poquito construyendo un monstruo de pensamientos negativos. Tenemos una implosión que tendríamos que dejarla salir y una de las formas de curar la depresión es hablando con un pastor, con un hermano, con una hermana, con alguien. Quizás una de las consecuencias más tristes, y esto lo he experimentado yo de una depresión emocional, es el hecho que muchas veces hasta nos sentimos avergonzados y culpables del triste momento que estamos pasando. Es increíble, pero somos inocentes y estamos doliendo y sufriendo terriblemente y sin embargo nos podemos sentir vergonzosos o nos podemos sentir culpables por estar en la condición que estamos. Inclusive empezamos a mirar a la gente como nos mira a nosotros y nos sentimos culpables. Y quiero, por favor, que quede bien clarito que Dios te ama, te ama, te ama así tal como estás. Y que hay dos cosas que tienes que recordar. Primero, en Cristo no hay condenación, no hay culpa, no hay vergüenza. En Cristo no hay condenación y tú crees en Cristo, por lo tanto no hay condenación para tu vergüenza o tu culpa. Eso es número uno. Y segundo, aquellos inmensos hombres y mujeres que Dios eligió para fundar su iglesia global, aquellos que realmente a Jesucristo le dio toda su confianza y todos sus poderes, aunque eran gigantes de la fe, porque eran gigantes de la fe, muchos de ellos sufrieron depresiones aún peor que la tuya o la mía, al punto que no uno, pero varios de ellos se quisieron matar o suicidar. Por ejemplo, te voy a dar unos ejemplos bíblicos para que quizás te pueda ayudar a sentirte mejor sabiendo que hubieron grandes hombres de fe que sufrieron lo mismo que tú estás sufriendo y que yo estoy sufriendo. A veces y de vez en cuando. El rey David. David expresó en varios salmos su profunda tristeza y angustia, clamando a Dios en medio de su sufrimiento. Escuchen bien, aquí voy a empezar el punto más importante. Clamando a Dios en medio de su sufrimiento. En el momento de su depresión, porque fue una depresión profundísima que tuvo David, ¿qué hizo? Clamó a Dios. En Salmos 42:11 dice, ¿por qué te abates, alma mía? Ahí está expresando que está deprimido. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Está diciendo que está deprimido. Y mira lo que le dice él a su propia alma. Espera en Dios, porque aún he de alabarte, Dios mío. Tú serás mi salvación y mi Dios. Y en el Salmo 34:18 David dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, que son los deprimidos también, y salva a los de espíritu abatido. Cuando tenemos depresión tenemos un espíritu abatido, indudablemente. Pero fíjate que Dios te promete aquí que te va a salvar porque tienes un espíritu abatido.
Nunca te olvides que Dios no es mentiroso. Otro es el profeta Elías. El profeta Elías fue el profeta que hizo quizás el milagro más grande. Increíble lo que hizo en Baal. Después de una victoria inmensa, impresionante sobre los profetas de Baal, Elías se sintió tan desesperado que quiso morir. ¿Cómo puede ser posible que un hombre que haya desafiado a 400 profetas de Baal y les ganó con su Dios y tuvo una victoria tan impresionante, al otro día se quería matar? Y eso es para que vea que no estamos solos en el sufrimiento, aún aunque seamos muy cristianos. En Primera de Reyes 19:4 dice: Elías se fue al desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, que era un árbol de aquel lugar, y deseando morir, escuchen esto, y deseando morir, un hombre de super fe dijo: basta ya, Dios mío, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Fíjense, después de haber hecho un milagro impresionante, le pide a Dios que le saque la vida. ¿Y saben cómo Dios le respondió a Elías? No con un juicio, no con una condenación, sino con compasión, con misericordia y con gracia. Y le dio alimento y le dio consuelo, como también te va a dar a ti o te está dando ya. Y el último que les voy a nombrar es Job. Job es el libro más antiguo de la Biblia y creo que es el libro que nos enseña más impresionantemente el sufrimiento humano. Job, conocido por su gran sufrimiento, expresó una profunda desesperación después de perder a su familia, sus cosas materiales, su salud, sus posesiones, sus hijos, todo. Y Job en 3:1-3 dice: después de esto abrió Job su boca y maldijo el día de su nacimiento. ¡Qué depresión! Y dijo Job: perezca el día en que nací y la noche en que se dijo un varón ha nacido. Fíjense en qué forma impresionante de querer morir por la depresión tan grande que tenía, y era Job. Sin embargo, a lo largo del libro de Job, aunque él cuestiona y lucha con Dios, al final encuentra consuelo en la soberanía, en la presencia y en la confianza de clamar a Dios. Y si buscamos en la Biblia, hermano y hermana, encontraremos más hombres y más mujeres con un problema parecido al tuyo y al mío, y a veces 10 veces peores. Somos seres humanos, no somos angelitos con alitas, y creo que hay pocos santos y santas. Tenemos que entender que la depresión es parte del hecho que estamos vivos. Entonces, ahora yo voy a saltar a otra escala y voy a leer enseñanzas y principios bíblicos para los momentos de depresión. Dios está cerca de los quebrantados de corazón, que eres tú y puedo ser yo si estamos deprimidos. Y en Salmos 34:18 dice: el Señor está cerca, como dije antes, de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Por favor, recuerda este verso, porque este verso te está diciendo: estás en un túnel donde ni siquiera ves la luz al final del túnel, pero Dios dijo: yo tengo un plan para ti, es un plan de bondad y no un plan de maldad, y por lo tanto yo te voy a salvar a ti que tienes el espíritu abatido, y Dios no miente. Otra es la esperanza en Dios como un ancla en medio de la tormenta. Cuando los barcos andan en el medio de una tormenta en alta mar o en el océano, van para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, y muchos de ellos hasta se dan vuelta. Bueno,
Ellos buscan lo más posible cerca de la costa y lo que hacen es que tiran un ancla grandísima para el fondo del mar y entonces anclan el barco al fondo del mar y el barco no se mueve y entonces la tormenta pasa y todos ellos siguen con vida. Entonces hay algo parecido acá en Lamentaciones que dice 3, 22, 24. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Por la misericordia del Señor aún estamos vivos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca te olvides que cuando yo empiezo siempre digo gracias por un día más y mucha gente se ríe. Pero el estar vivo no es nada más que una gran misericordia de Dios de regalarnos un día más. No hay que reírse. Nuevas con cada mañana. Y esta es la parte maravillosa. Nueva con cada mañana. Tú tienes la esperanza de que Dios sí va a hacer algo y que quizás mañana en tu playa van a aparecer algunas cosas flotando de algún barco que se hundió por allá lejos y entre esas cosas van a venir quizás algunos elementos que vas a poder hacer una balsa y podés subirte y quizás puedas remontar el mar y llegar otra vez a tu país o a tu familia. En otras palabras, hay que mantenerse respirando y esperando a ver qué trae mañana la marea a tu playa, pero siempre clamándole a Dios. Mi porción es el Señor, dice mi alma, por tanto en Él esperaré. ¿Qué dice el verso 31? El verso 31 dice, y aquellos que esperan en el Señor desarrollarán alas y volarán hacia el cielo, tendrán nuevas fuerzas y correrán y no se cansarán. Así que la esperanza tiene el poder impresionante de cambiar totalmente tu actitud, tus pensamientos, tu dolor y tu depresión. Mantén la esperanza en la confianza de Dios. Y otra de las cosas que sí tienes que hacer es clamar a Dios todos los días en los momentos de depresión. Salmo 50:15 dice, invócame en el día de la angustia y yo te libraré y me honrarás. Fíjense que aquí dice, no te quedes sentada en la sala, ni acostada en la cama, ni leyendo la Biblia. Invócame. En otras palabras, clámame, habla conmigo, grítame, pídeme por favor y yo te libraré. Y otra vez les digo, Dios no es mentiroso. Ahora, vamos a llegar al ejemplo más grande. El ejemplo que cuando yo lo leí me sacudió un poco. En Mateo 26:38 dice, entonces Jesús les dijo a los discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Yo realmente me costó mucho leer este verso, porque Jesucristo, Hijo de Dios y siendo Dios, le está diciendo a los discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Es realmente una depresión tremenda. Y le dice, quédense aquí cerca y estén orando por mí. Jesús mismo experimentó una tristeza y angustia profunda en el jardín antes de su crucificación. Su respuesta fue orar y clamar fervientemente a su Padre, enseñándonos a llevar nuestras cargas a Dios en oración todas las veces que estemos deprimidos. Y lo último es el cuidado de la comunidad cristiana. En Gálatas 6:2 dice, sobrellevar unos a los otros y ayudar a los unos a los otros con las cargas que tienen.
y cumplí así la ley de Cristo, de amarse los unos a los otros. Ten cuidado, quién son los hermanos y hermanas con quien tú vas a hacer la comunidad, pero estoy seguro que tienes buenos hermanos, buenas hermanas o pastores que tú tendrías que acercarte a ellos, y eso de la implosión de mantener las cosas dentro, sacarlas un poquito para afuera, que eso te va a ayudar. Hay dos cosas que ayudan en la depresión: el sacar para afuera lo que tenemos tan apretado dentro, y lo segundo es la acción, moverse de un lado para otro. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final. Por experiencia propia, sé lo torturante que es pasar un periodo de depresión en nuestras vidas. Pero más oscuro que sea, por más oscuro que sea el momento en que estás siempre, recordemos siempre Romanos 8:24, y dice algo sencillo: por esperanza somos salvos. Y esa pequeña oración, ese pequeño verso, me salvó a mí hace muchos años de salir de una depresión. Por esperanza somos salvos. Llora si tienes que llorar, grita si tienes que gritar, patea si tienes que patear, pero nunca, nunca, nunca dejes de tener esperanza. Dice la Biblia: las lágrimas de esta noche serán la alegría de mañana. Cuando yo estuve sufriendo una depresión hace tiempo, Dios me dijo: Carlito, tú tienes que hacer nada más que dos cosas. La primera, mantenerte respirando. Y la segunda, sigue teniendo esperanza, que si confías en mí, mañana daré una solución para tu dolor. Hermanos y hermanas, que su corazón haya sido tocado, y también el mío, y que podamos meditar sobre estas palabras que escuchamos. Yo entiendo que la depresión es triste, pero yo también entiendo que nada ni nadie es más grande que Dios, y que nada es imposible para Dios. Entonces, desde ya, empieza a clamar a Dios.